guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, hermanos. Mi nombre es Juan Alberto Vargas Barbosa. Me desempeño como guía en nuestra iglesia Centro Victoria acá en Pérez Celedón. Los invito a disponer su corazón y entendimiento primero para participar de un momento de bellas alabanzas y posteriormente a escuchar la palabra de Dios. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida y el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejo que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un riego que le quema con las sombras el sudor. Y en la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en el rastro de mujer. Y es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, y el que tenga compañía soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale la soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad.
nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, y viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, y Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Bien, ahora confesemos lo que la palabra dice que somos. La Biblia es la palabra indestructible de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo, y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y en ese día una semilla poderosa será plantada en nosotros. Esa palabra la trae nuestro pastor, Yamil Jiménez Tabas. Hola amigas y amigos, qué bueno que estén con nosotros aquí en Producciones Centro Victoria. Les deseamos un feliz domingo, una semana bendecida, y gracias por empezar esta semana con nosotros, estudiando, meditando, animándonos con el consejo eterno de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy con el tema que estuvimos tocando anoche, que es cuál sería la fase final de los imperios humanos, o sea, cuál será el sistema de gobierno que va a imperar cuando Jesucristo regrese a la tierra. Y basados en lo que estudiamos la semana pasada en el libro del profeta Daniel, lo que decíamos es que curiosamente va a resucitar de alguna forma el sistema de imperios que a mediados del siglo XX se suponía que ya estaba siendo desmantelado, pero Daniel en sus visiones lo que él vio fue un imperio, y ya fuera manifestado como la estatua que vio el rey Nabucodonosor, o bien manifestado como el sueño de las diferentes bestias que tuvo el propio Daniel, siempre se habla de imperios, de reinos, de poderes políticos con un hambre, con una ambición, con una sed de sangre extraordinaria, que van a tratar de ejercer dominio y sobre el territorio más grande posible. Y el territorio más grande posible sería todo el planeta. Entonces es muy probable que la fase final de este sistema de gobierno humano vaya a ser un gobierno mundial. No es curioso que la tecnología, que la ciencia, que los filósofos, los políticos estén desde hace ya varias décadas pidiendo, clamando que por la necesidad de que surja un líder mundial, un gobierno mundial. Hace ya unos 12 o 15 años empezaron a vendernos la idea de una aldea global, donde las fronteras van a desaparecer, donde muchos trámites aduaneros y migratorios van a desaparecer, las fronteras se van a volver mucho más porosas, y los países, las naciones soberanas, poco a poco van a ir entregando su soberanía a algunos entes supranacionales. Supranacionales queremos decir que están colocados sobre
la autoridad de las naciones, sobre la autoridad de los países. Curiosamente, por esta soberanía, por esta independencia, se han peleado tantas guerras y se ha derramado tanta sangre, pero los últimos 25 o 30 años lo que han visto es una tendencia mundial donde las naciones van cediendo poco a poco sus derechos, sus prerrogativas a otro tipo de organizaciones que engloban varias naciones. Y quizá el modelo más claro, más evidente de esto, sea precisamente las Naciones Unidas, que como decíamos allá, menos de 6 meses después de que termina en mayo la Segunda Guerra Mundial, se reúnen una serie de gobernantes y líderes mundiales en San Francisco, California, en agosto, a finales de 1945, y deciden crear una organización que iba a englobar la mayor cantidad de países posibles con el propósito expreso de tratar de mantener la paz, de evitar las guerras o de reducir al mínimo los conflictos bélicos. Y de esa idea original pues surgen una serie de ramificaciones, de organizaciones, de agencias que empiezan a intervenir en muchísimas áreas a nivel planetario, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la ciencia, las comunicaciones, las finanzas. Y lo curioso es que todos los países, todas las naciones de la Tierra, acorde al derecho internacional, cuando entran en una especie de alianza o de pactos o tratados con estos organismos supranacionales, tienen que renunciar incluso a algunas cosas que dicen sus leyes y que dice su constitución, porque priva el derecho de la agencia internacional sobre la soberanía del país individual. Vean qué interesante. Entonces, teóricamente y bíblicamente nos estamos moviendo hacia un sistema político donde va a haber una organización o un organismo o un líder mundial que va a tener el control político, el control económico, el control de la educación, el control de la cultura, y que va a imponer sus criterios, sus principios o sus no principios, los va a imponer sobre todas las naciones de la tierra, y estas naciones legalmente están indefensas, no hay necesidad ni siquiera de atacarlas con un ejército, porque ellas voluntariamente firmaron los acuerdos con el organismo supranacional. Ya leímos un poquito de Daniel, vimos que este espíritu de conquista, de dominio, se había manifestado primero en el libro de Génesis en un personaje violento que se llamó Nimrod y que fue el fundador de Babilonia, de Asiria, y luego vamos a ir ahora al libro clásico de profecía en el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. El capítulo 13, hay una serie de visiones que tiene el apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos, que, hombre, son bastante confusas, pero que a la luz de lo que hemos venido leyendo y analizando, creo que podríamos sacar algunas lecciones importantes para entender un poquito mejor el tiempo, el clima político y espiritual que estamos viviendo en este momento. Daniel capítulo 13, el que está hablando, recuerde, es Juan, el apóstol, el escritor, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, Daniel había visto una serie de bestias. Ahora Juan, escribiendo 5 siglos después, dice que se paró sobre la arena del mar, la playa, la costa, y vio subir del mar. El mar en los escritos proféticos representa a las naciones gentiles, las naciones sin Dios. Vio subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Primero que nada, pongámonos de acuerdo. Esto no es literal, son visiones. Y los escritores de la Biblia, sobre todo los que tratan de temas apocalípticos, tienen que transmitir lo que ven, que no lo pueden entender con sus criterios, con lo que conocían en su época. Tienen que expresarlo de alguna manera que la gente de diferentes culturas a lo largo de los siglos y de los milenios pueda más o menos formarse una idea de qué es lo que ellos están anunciando, de qué fue lo que ellos vieron. Muy bien, entonces volvemos a la palabrita esta. Juan lo que ve es una bestia. No vaya usted a creerse que vio alguna especie de animal que le salían cabezas por todo lado, como la hidra de los griegos, no. Está hablando en términos figurativos, está hablando con imágenes para que nos quede un poco más claro. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como de león. Muy bien. Entonces no puede ser un animal común y corriente. Y note que es como una mezcla de tres animales de presa, de tres predadores. Dice que era semejante a un león, sus pies eran como de oso y su boca era como boca de león. Curiosamente, 500 años antes, Daniel había visto precisamente estos tres animales. Había visto uno como león, otro como leopardo y otro como águila, refiriéndose a los imperios. Y lo más importante es que esta bestia, este animal extraño que surge de las aguas del mar, de las naciones sin Dios, dice el final del versículo 2 que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia que surge del mar. Y el dragón, si usted lee el capítulo 12, el capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 12, le explica claramente que el dragón es Satanás. No hay aquí vuelta de ojo, aquí no hay campo para mucha especulación. O sea, Apocalipsis 12 dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces el diablo, Satanás, como usted le quiera llamar, toma a esta bestia que sube del mar, esta bestia extraña que es mezcla de leopardo, de águila, de león y que tiene varias cabezas y coronas y un nombre blasfemo, y le da su poder, le da su trono y le da su autoridad. Recuerde cuando Jesús fue tentado en el desierto. Yo creo que todos hemos pasado por ese pasaje y tenemos ahí la idea de que el enemigo, una de las cosas que le ofrece a Jesús en la tercera tentación, dice que le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, todos. Le muestra las riquezas del planeta, le muestra todo el petróleo del Medio Oriente, le muestra todas las esmeraldas de Colombia, le muestra el oro de África del Sur, le muestra el cobre de Chile, le muestra absolutamente todas las riquezas del mundo, su gloria, la belleza, el arte, la filosofía, la fama, todo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso nos hace pensar en primer lugar la importancia que tiene la adoración. Imagínense. La gloria del mundo por un momento de adoración de Jesús. El apóstol Juan en su evangelio dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Satanás también busca la adoración. La adoración es algo importante. El ser humano fue creado para adorar a alguien más grande que él mismo, a alguien superior que a sí mismo. El humanismo, la filosofía moderna nos han dicho que no hay nada, que no hay nadie superior a nosotros, que somos la medida de todas las cosas, como decían los griegos. Y entonces lo que hemos hecho es que ahora el hombre se edifica a sí mismo. Como no queremos adorar a nadie más grande que nosotros, porque eso lastima nuestro orgullo, entonces adoramos a otros hombres, adoramos a otras mujeres. Cuando una actriz es buena, una cantante es buena, la prensa le dice la diva. Diva significa la diosa, el divo, el dios. Cuando un futbolista es exitoso o un artista es talentoso, se dice el ídolo de las multitudes. Eso es un ídolo, es un dios falso, precisamente. Hace unos 20 años en Argentina surgió una religión alrededor de un futbolista. Y el día que abrieron esa iglesia, para decirle de alguna forma, abrieron con 2,000 personas. Entonces es curioso cómo la gente es tan dada a exaltar a otros seres humanos. No importa sus vicios, sus pecados, sus defectos, eso a nadie le importa. Los exaltamos porque cantan, porque nos emociona cómo actúan en una película, cómo juegan en una cancha deportiva. Pero qué reacios que nos volvemos a la hora de adorar al único que realmente merece la honra y merece la gloria y merece la adoración, al Rey de Reyes, al Creador del universo, al Señor de los señores. Note entonces que así como el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Satanás buscaba la adoración. Le dijo a Jesús, toda esta gloria, todo este poder te lo doy, solo póstrate y adórame. Y todavía continúa y le dice, porque a mí me han sido dados y a quien quiero se los doy. Y Jesús no le discute eso, no le discute esa última afirmación. Le dice, vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesús acepta tácitamente que a Satanás le fueron dados el poder y la gloria del mundo. Y Él no las quiso. Jesús no quiso el poder mundano, no quiso la gloria mundana, se abrazó a la cruz, prefirió la obediencia, prefirió la humillación y la muerte para hacer la voluntad del Padre. Y así poder perdonarnos a nosotros y darnos la vida eterna. Esa es la maravilla de la cruz.
Pero resulta que en esos días postreros, en estas últimas generaciones, se va a levantar un hombre que sí va a ser movido por el mismo espíritu que tenía Nimrod, por ese espíritu del anticristo, y este hombre sí tiene un hambre tan grande y una codicia tan grande de dominio, de riqueza, de gloria, de poder, que este hombre sí va a aceptar la oferta de Satanás. Él va a aceptar lo que Jesús rechazó en el desierto. ¿Y qué le va a dar Satanás a cambio? Dice el versículo 2 que el dragón le dio su poder, imagínense, y su trono, y su grande autoridad, o sea, la autoridad que el enemigo ejercía sobre este planeta. Jesús le llamó al diablo el príncipe de este mundo. Pablo le llamó el Dios de este siglo. Hay una mezcolanza ahí entre la religión, cuando Pablo dice que es el Dios de este siglo, y la política, cuando Jesús le llama el rey de este mundo. Esa mezcla de política y religión se va a volver a dar en los días finales. Y va a aparecer este hombre ambicioso, este hombre sediento de poder y de gloria, que va a ser tentado. Y le van a ofrecer los reinos del mundo, y le van a ofrecer el poder y la riqueza y la gloria del mundo. Y él va a decir, encantado, ¿qué tengo que hacer? Y el diablo le va a decir, adórame, póstrate y adórame. Y él dice, no hay ningún problema. Por eso es que el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio a esta bestia monstruosa que sube del mar, le dio su poder, le dio su trono y le dio su grande autoridad. Imagínense lo que puede ser un ser humano. Pensemos en Nabucodonosor, pensemos en Alejandro Magno, pensemos en Gengis Khan, en Napoleón Bonaparte, en Adolfo Hitler, las cosas impresionantes que lograron estos hombres. Pensemos en un hombre de estos con todas esas capacidades, pero ahora lleno de la autoridad y del poder demoníaco. Un hombre que ha recibido de Satanás mismo la capacidad para gobernar, no un paisecito, no una región, sino el planeta entero. Porque lo que Satanás le ofreció a Jesús no fue un reino o dos o un imperio. El Señor dice todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces este hombre, para usar una frase cliché, va a venderle su alma al diablo a cambio del poder y la gloria en este mundo. Muy bien. Versículo 3 dice que una de sus cabezas, o sea, de esta bestia que Juan ve subir del mar, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia en realidad representa a un ser humano, a un hombre, a un líder, a un dirigente político, a alguien con un carisma, con una elocuencia, con una autoridad extraordinaria como el mundo nunca ha visto. Y de alguna forma que no tenemos claro todavía, pero poco a poco el Señor, al irse desarrollando la historia, nos va aclarando las cosas. De alguna forma este hombre, dice Juan que él lo vio, que recibió una herida como de muerte. Algunos comentaristas dicen que murió y resucitó. Perdónenme, respeto la opinión, pero yo no creo eso. El que murió y resucitó se llama Jesús. Aquí Juan no dice que recibió una herida de muerte, sino que una de sus cabezas fue como herida de muerte. O sea, era una herida muy grave, que técnicamente debió haber sido letal, que debió haber acabado con la vida de este tipo. Y probablemente cuando está en el apogeo de su poder, sufre un atentado, pero no muere, sino que se levanta y la gente se va a maravillar de él. Pensemos qué habría pasado si John F. Kennedy se levanta 1 o 2 días después de que lo habían declarado muerto. ¿Qué habría hecho el mundo? Bueno, multiplique eso por miles de veces y es lo que va a ocurrir cuando este hombre se ha restaurado de sus heridas, de su grave lesión, y entonces dice que el mundo entero se va a maravillar. ¿Cómo el mundo entero se va a maravillar? ¿Cómo toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia? Para que eso ocurriera, para que alguien sea herido y se recupere y lo vea toda la tierra, todo el planeta, tiene que haber un sistema de comunicación y de transmisión de imágenes que no existía en ninguna otra generación antes de la nuestra. Si hoy en día le pegan un balazo a alguien, cae al suelo, los médicos lo declaran muerto en el sitio, pero 1 o 2 días después lo vemos completamente recuperado, hablando y dirigiéndose. Eso es factible solo en esta generación, donde tenemos transmisiones por satélite, donde tenemos transmisiones en tiempo real. Mis abuelos no hubieran podido entender esto, cómo toda la tierra, todo el planeta se podía maravillar de alguien que es herido
y que aparentemente muere, pero que de pronto aparece sano y salvo, actuando, hablando, dando órdenes, dirigiendo. Ninguna otra generación antes de la nuestra estaba capacitada, por lo menos en cuanto a tecnología, para poder ver el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué va a hacer la gente cuando vean a este hombre restaurado? Verso 4 dice, adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Note que la crux del asunto está en el tema de la adoración. Van a adorar, la gente va a adorar al dragón, o sea, al diablo, y va a adorar a la bestia, al líder este que recibió su poder, su grande autoridad y su trono de manos de Satanás. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Eso es realmente lo que va a durar este imperio mundial. Así como Hitler soñaba con un Reich de los 1000 años, decía él, y en realidad no llegó a los 20, pues este que quiere un imperio mundial y que se ha vendido completamente a Satanás para gobernar el planeta, sí lo va a lograr durante 42 meses. Va a ser un imperio poderoso como el mundo no ha visto, terrible, blasfemo, pero efímero. ¿Y qué es lo que va a hacer este líder mundial? Verso 6 dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Note esto. Dice, se le dio autoridad. Vamos a ver. Sobre todo, toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, es un dominio y una autoridad y un gobierno globales. Para eso se necesitan transportes acelerados, se necesitan comunicaciones instantáneas, se necesitan mecanismos de control para poder gobernar a la gente, para poder lograr que las personas sigan y obedezcan las órdenes de esta especie de dictador mundial que empieza ya a perfilarse en el horizonte histórico en nuestra época. Es que es importante que entendamos esto, el carácter global, el carácter mundial, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación se le dio autoridad. Verso 11, estamos en Apocalipsis 12, recuerde, perdón 13, Apocalipsis 13, versículo 11. Vamos a leer ahí qué dice. Sigue hablando Juan. Después de esta visión que tiene, que es terrible, que Juan debe haber quedado impactado con lo que vio, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Vea que la primera bestia era terrible, impresionante. Leopardos, águilas, leones, montón de cabezas, coronas, algo espantoso. Pero ahora Juan ve otra bestia, una segunda bestia. Esta, dice, no sale del mar, dice, sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, si usted lo veía de lejitos, parecía un corderito. Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Vamos despacio. Entonces, primero, Juan ve una bestia terrible que sube del mar, de las naciones paganas, que recibe de Satanás grande autoridad, el trono de Satanás, o sea, la capacidad para gobernar y poder. Pero ahora sube de la tierra una segunda bestia, no tan grotesca, no tan terrible, tiene cuernos como de cordero, se delata cuando habla, porque aunque parece un cordero, es como una, ¿saber? Como, ¿qué? Una imagen de algo manso, de algo inocente, de algo inocuo, inofensivo,
Pero cuando habla, es letal lo que habla, porque habla como dragón. Y recordemos que el dragón era el mismo Satanás. Entonces aquí ya vamos viendo que se perfilan tres personajes en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Cuáles serían estos tres personajes? Uno, una bestia que sube del mar, que busca ser adorada, que busca ser reverenciada. El segundo, una bestia que sube de la tierra, que tiene cuernos como un corderito, pero cuando usted la escucha hablar, se da cuenta que no es un corderito realmente, porque habla como dragón. Tenemos entonces, ¿cuáles son los tres personajes? La bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra y el dragón. El dragón que le da a la primera bestia su grande autoridad, su poder y su trono. Ahora sí, con estos tres elementos en escena, se nos está preparando para entender qué clase de gobierno, qué clase de reino va a ser el último reino humano sobre el planeta. Va a ser algo que no es completamente anti Dios. Por eso uno de los nombres que le da la Biblia a esta primera bestia es el anticristo. Es el que se opone a todo lo que se llama Dios, se opone a todo lo que es objeto de culto, porque él desea, codicia la adoración para él, para sí mismo, como la codiciaron muchos emperadores romanos, como la codició Alejandro Magno, que se creía hijo de los dioses, como tantos hombres de carne y hueso que han querido endiosarse o se han endiosado a sí mismos para terminar hechos polvo y arruinados. Ese va a ser el final de este tipo. Pero note que en estos tres personajes hay algo muy interesante. Satanás no es el creador de nada, Satanás es un imitador. Y en realidad lo que nos está contando Apocalipsis 13 es la aparición de una especie de trinidad demoníaca, si me permite la expresión, de trinidad diabólica, donde Satanás, el dragón, jugaría el papel del Padre, es como la imitación del Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque el dragón toma su poder, su trono y su autoridad y se los da a la bestia. De igual manera que el Padre Celestial tomó su poder, su trono, autoridad y se lo dio a su Hijo, a Jesús. Entonces tendríamos el dragón que funcionaría como si fuese el Padre y tenemos a la bestia o el anticristo que funcionaría como si fuese el Hijo, un hijo demoníaco, un hijo perverso, un hijo inicuo, malvado. Así como Jesús estaba lleno del poder del Padre, este tipo, el anticristo, va a estar lleno de un poder demoníaco. Jesús hizo milagros y dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, hago los milagros que el Padre me dio para que yo haga, hablo las palabras que el Padre me dio para que yo hablara. Jesús dijo, al que vence yo le daré que se siente conmigo en un trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces el Padre le dio a Jesús poder, le dio autoridad y le dio su trono. El dragón, que aquí es como una copia, una caricatura del Padre, que es Satanás, va a darle su poder, su autoridad y su trono al anticristo, que sería la copia malvada del Hijo, la copia en negativo de Cristo Jesús. Pero hay un tercer personaje que no lo podemos dejar aparte. Este tercer personaje que tiene cuernos como de cordero, que sube de la tierra, que parece manso e inofensivo, pero que cuando habla como dragón, es conocido en la profecía bíblica como el falso profeta. ¿Qué hace este tercer personaje? ¿Cuál es su importancia? Bueno, dice que este falso profeta también tiene autoridad, verso 12 de Apocalipsis 13, dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces, este falso profeta, y vea qué importante, en ningún momento busca que los moradores de la tierra le adoren a él. En ningún momento dice, póstrense delante de mí, adórenme. No, hace sus milagros, que son impresionantes, hace sus señales, sus prodigios, con un simple y sencillo propósito: maravillar a la gente, capturar la atención, la admiración de las masas y luego convertir esa admiración en adoración, convertir ese asombro, esa maravilla en adoración y decirle, bueno, en realidad yo no soy nada, no me adoren a mí, adoren a la bestia. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Juan aquí. Dice el verso 14 que el falso profeta o la bestia segunda que sube de la tierra con cuernos de cordero, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y el verso 12 de Apocalipsis 13 dice que este tipo ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Entonces, si el dragón es como la imitación satánica del Padre y el anticristo es la imitación satánica del Hijo, ¿quién sería este falso profeta? Él es la imitación satánica del Espíritu Santo. Esta es una trinidad diabólica, donde el dragón ocupa el lugar del Padre, el anticristo el lugar de Jesús y el falso profeta el lugar del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues es el que capacita a la iglesia, habla, enseña, igual que hace este falso profeta, nada más que cuando el Espíritu Santo enseña, te imparte vida, te imparte salud, te imparte revelación, te imparte conocimiento espiritual. Cuando el falso profeta enseña, su voz es como de dragón. Imparte idolatría, imparte muerte, odio, separación, temor. Para lograr que la gente, las masas, adoren al anticristo, a la bestia. Y note que es muy interesante también. En nuestras iglesias, son las iglesias católica, protestante, es decir, la mayoría de nuestras congregaciones, bueno, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero toda nuestra predicación, nuestra enseñanza, las canciones, la alabanza, normalmente giran alrededor del Padre o del Hijo. ¿Por qué es eso así? Si el Espíritu Santo también es Dios y si tiene el mismo poder y la misma santidad, bueno, porque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que no busca tanto la adoración. Él lo que hace es capacita, edifica, corrige, enseña, permite que ocurran milagros y prodigios, pero la idea es tomar la adoración de la iglesia y trasladarla a Jesús. El Espíritu Santo vino para exaltar a Jesús, para levantarlo, para que Jesús sea alzado ante los ojos de la congregación y que podamos adorarle en toda su santidad, en toda su majestad. Eso es parte del trabajo del falso profeta. No está buscando que las personas lo adoren a él, sino que adoren al anticristo. Y esta combinación va a ser letal para la humanidad sin Cristo, para la humanidad sin Dios, para esta humanidad que en su gran mayoría quiere rechazar, quiere sacudirse las ligaduras de Dios, el yugo de Dios. Que dice, no tenemos para qué Dios, tenemos ciencia, tenemos tecnología, no necesitamos a ningún Dios, no tenemos miedo a morirnos, después de la muerte no existe nada más. Todo eso son cuentos, son fantasías, eso es para asustar a las personas o para hacer ricos a los pastores y a los sacerdotes. Pero nada de eso es real. Lo real es esta vida, aquí, ahora, por eso hay que trabajar, hay que gozar, hay que aplastar a quien podamos aplastar, hay que asfixiarnos en la carrera de ratas tratando de superar al vecino, de ganar más dinero, de tener más placeres, porque al final no hay nada más. Esta es la mentira que Satanás ha logrado venderle a la humanidad. No es necesario adorar a nadie, porque no hay nadie superior. Como no tenemos a nadie superior, pero sí tenemos esta necesidad de adorar, entonces empezamos a adorar a actrices, empezamos a actores drogadictos, a personas que han sido abusadores de menores, a deportistas que pasan 3, 4, 5 años y luego nadie los recuerda y viene otro y la gente va, se hacen fan, dicen ellos, fanáticos. Pero si usted se dice que, le dicen a usted que el fanatismo es malo, que el fanatismo, que la religión es para tontos, para ignorantes, para fanáticos, pero ellos se denominan a sí mismos fanáticos. Fanáticos de un músico, fanáticos, repito, de un deportista, fanáticos de un cantante, de un actor. Qué triste. Qué triste porque cuando aparezca alguien, en verdad, cuando aparezca este supergobernante, este hombre con todo ese talento, con toda esa elocuencia, con toda esa belleza, con esa capacidad, este hombre que va a venir y decir, vamos a arreglar los problemas del mundo, mis propuestas para la salud mundial son estas, mis propuestas para eliminar la pobreza son estas otras, mis propuestas en el área de la educación van a ser estas, en la de la tecnología aquellas. Le va a decir a la gente, el mundo tiene solución, y no va a venir de parte de ningún Dios, yo estoy aquí, yo soy la persona encargada de arreglar este planeta, confíen en mí. Y la gente se va a maravillar y le van a seguir como corderos al matadero.
hasta que se den cuenta de quién es verdaderamente esta persona, de cuál es la verdadera fuente de su poder, de su elocuencia, de su sabiduría, de su habilidad. Y mientras tanto, el falso profeta los va a tener hechizados, los va a tener boquiabiertos con milagros, con cosas nunca antes vistas. Y estas personas van a creer que llegó la edad de oro, que llegó la época soñada, donde la enfermedad, la miseria, las guerras, la violencia van a desaparecer. El sueño que los hombres han tenido durante tantos siglos. El sueño que algunas organizaciones hoy en día están tratando de hacernos creer que se puede lograr sin la ayuda de Dios. Mi amigo, y cuando este tipo esté en su apogeo y se revele quién es verdaderamente, entonces van a empezar los problemas. Lo que hasta ahora tenemos. La gente habla mucho de que ya Cristo viene, hay guerras, hay temblores, hay terremotos, hay pestes. No, recuerda lo que dijo el Señor. Dijo, ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, de esto, de lo aquello. Pero la gente, dijo Jesús, una de las señales de los últimos tiempos, que la gente va a estar desfalleciendo de temor por las cosas que vendrán. ¿No le parece curioso? Ahora que tenemos una situación que ha generado temor, pánico, que ha cerrado al planeta entero, y ya llevamos como 3 o 4 meses de estar en esto. ¿Por qué está la gente en pánico? Bueno, porque lo alimentan con las noticias. Día y noche nos bombardean las redes sociales, los medios masivos de comunicación. Y simplemente con un tanto de temor se logra paralizar un planeta. Ahora imagínense cuando toda esta maquinaria esté manejada por unas personas con capacidades sobrenaturales, realmente sobrenaturales. Con gente que ha recibido la grande autoridad, el poder y el trono de manos del mismísimo Satanás. Y estas personas, repito, se van a presentar como la panacea, se van a presentar como la respuesta total a todas las necesidades de la humanidad. Y el mundo se va a ir tras ellos. Y cuando despierten y descubran quiénes son verdaderamente, va a ser un poco tarde. Pero en esos momentos es cuando el Señor Jesús va a estar a punto de regresar a la tierra y herir los dedos de hierro mezclado con barro, herir todas esas alianzas humanas y hacer que este ídolo, que este coloso, que esta estatua de los imperios humanos desaparezca para siempre y establecer un reino mesiánico, reino de justicia, de paz y de gozo. Les deseo que estén muy bien, que se cuiden mucho, que cuiden a su familia y, si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes aquí en Producciones Centro Victoria. Gracias por honrarnos con su atención. Por favor, estén orando por nosotros y nos vemos entonces el sábado, si el Señor lo permite. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte de